Quiero en esta media hora empezar con colocar una plataforma, ¿no? Nosotros hemos entendido, hemos comprendido que la meta de Dios para nuestra vida no es la salvación. Eso a mí me costó tragarlo en un principio. Me costó, como dicen mis amigos en Santiago, me costó caleta. Yo tenía ese concepto desde mis estudios teológicos en la iglesia evangélica, que todo lo hizo Dios pensando en mí y en mi salvación. Ahora, con esto no quiero minimizar la importancia de la salvación. Eso no es el ánimo. La salvación es muy importante, tremendamente importante. Y todos podemos dar gracias a Dios por nuestra salvación. Pero a veces lo muy importante toma precedente sobre lo más importante. Y perdemos de vista el objetivo final, porque la salvación es algo que nos impacta tanto porque solucionó un problema que nosotros tuvimos. Y de ahí radica el problema. El problema está en que estamos tan acostumbrados, ya voy a usar una palabra, pero que nadie se ofenda. Estamos tan acostumbrados los evangélicos de leer la Biblia desde el punto de partida de primera persona singular. Yo me veo a mí, todo lo que me afecta a mí. Y de hecho, tanto así que nos enseñaron a nosotros evangelizar a la gente partiendo por convencerles que ellos tenían un problema con Dios y un problema que necesitaba una solución. Y por quien yo tenía ese problema, Dios determinó mandar a Jesús para resolver mi problema con Él. Pero yo no sé si se dan cuenta de que todo este planteamiento gira en torno a yo y mi necesidad. Mas la Biblia no está escrito así. Por eso cuando Pablo, y hay algunos textos que nosotros vimos esa noche, cuando Pablo, por ejemplo, en un texto que nosotros leemos y entendemos a medias, en Romanos 8, 28 y 29, cuando en el versículo 29 dice, porque el versículo 28 es ese versículo que todos conocemos que dice que todas las cosas, ¿qué dice? Que son llamados. Pero después, versículo 29, ¿qué dice? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para. Y cada vez que yo me encuentro con esta palabra para, en el Nuevo Testamento, yo paro. Porque dice para, entonces yo soy obediente, yo paro. ¿Pero por qué paro? Porque después de la palabra para, que es una palabra clave en toda la Escritura, en todo el Nuevo Testamento sobre todo, cuando nosotros vemos esa palabra para, hay que parar y volver a leer lo que estaba antes. ¿Por qué? Porque Él va a dar la explicación, la razón de algo que va a seguir después. Él hizo esto para esto. Y si no unimos a los dos, no entendemos ni el primero ni el segundo. Entonces, cada vez que la Escritura dice para algo, hay que parar y volver a leer. ¿Y qué es lo que dice? Dice que porque a los que antes conoció, también los predestinó para. ¿Para qué? Para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiero proponer en esta tarde que el objetivo de Dios para tu vida es que tú seas como Jesús. El objetivo es que tú seas semejante a Jesús.
acabo de subir la vara un poquito. El objetivo final de Dios para ti no es que tú seas salvo. Es para que tú seas semejante a Jesús. La salvación es el medio. La meta es ser semejante a Él. Jesús es nuestro... Todos pueden citar ese versículo de Juan, ¿no es cierto? Cuando dice que Jesús es la verdad, es el camino, es la verdad y la vida. Pero sabe que Pablo gastó tiempo y tinta explicándonos dos cosas más respecto a Jesús. ¿Sabe cuáles son? Él es nuestro modelo y es nuestra meta. Jesús es el modelo de hombre que Dios siempre quiso tener en la tierra. Adán, antes de pecar, Lucas dice que Adán fue hijo de Dios. Pablo dice que Jesús es el segundo Adán, hijo de Dios. Pero también dice que tú eres hijo e hija de Dios. Jesús es el modelo de ese hombre. Dios en un principio siempre quería poblar la tierra con Adanes antes de la ocurrencia del pecado. De hecho, el mandamiento de multiplicarse, fructificarse, fue antes de pecar. Y la idea era que la tierra fuera llena de este hombre que Dios había creado a su imagen y su semejanza. Ocurrió que Adán pecó, perdió esa calidad de vida. 6 días después sale Jesús. Yo digo 6 días porque es figurado, ¿no? Un día es como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor. Entonces yo digo 6 días después Dios manda el segundo Adán, que es Cristo. En la persona de Jesús, que es el modelo del hombre que Dios creó del principio. ¿Y por qué mandó Dios a Jesús en esa calidad de hombre modelo? Porque no era posible conocer ese hombre, esa imagen, sin verlo. Jesús vivió en la tierra para mostrarnos cómo vive un hijo de Dios en este mundo corrupto. Y nos ha llamado a todos nosotros a tomar su vida, seguir ese modelo y que Él sea nuestra meta, que nosotros podamos vivir como Él en la tierra. Dios está interesado en tu salvación. Aleluya. Yo no quiero que nadie salga de aquí diciendo que el gringo dijo que mi salvación no vale hongo. No estoy diciendo eso. Para nada. Yo lo que estoy diciendo es que Dios tuvo que salvarte a ti para llegar a su meta. ¿Cuál es su meta? La restauración de su plan original. Eso es su meta. La restauración de su plan original. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Tengo que cuidarme mucho de la hora. El problema es que todos hemos creído una mentira. Aquí viene la explicación. Todos hemos creído una mentira. Y la mentira sigue más o menos así. Que en la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, el énfasis mayor en toda la Biblia tiene que ver con mi redención. Dicen que hay un hilo conductor
conductor a través de toda la Biblia que muestra, que nos lleva a Cristo y a nuestra salvación. Eso no es verdad. De hecho, yo lo tengo, porque yo lo sé que eso es lo que enseño porque yo tuve que estudiarlo, y un buen tiempo de mi vida lo creía. Pero como dice este teólogo en Madrid, en el año 2013, él mismo afirma exactamente eso. Dice, las escrituras con tantos autores y con tan diversas épocas muestran un sorprendente hilo conductor. ¿Cuál es ese hilo conductor según él? La historia de la redención. ¿Cuál es el problema con esta mentira? Yo no digo que él está mintiendo, yo digo el diablo sembró la mentira. Pero ¿cuál es el problema? Eso centra todo lo que Dios ha hecho desde el principio en el hombre. El foco es el hombre. Tanto así que Dios finalmente, si llevamos esto a su finalidad lógica, Dios salió a servir al hombre. Y lo tenemos al revés. Eso no es el planteamiento de la Biblia. El planteamiento de la Biblia es otra cosa. Para aceptar esta mentira, y esto lo ha hecho, el diablo lo ha hecho muy sutilmente, nosotros tenemos que creer que el Evangelio de Dios comienza con Génesis capítulo 3. Y de hecho así nos enseñaron en el seminario, que el Evangelio empieza con la caída del hombre. Y de ahí Dios tuvo que reparar toda la situación con plan B. Plan B fue enviar a su Hijo. Y que nosotros tenemos que entender todo lo que pasa en la Escritura a la luz de mi redención. Eso es el propósito central de todo. Pero para poder aceptar eso, tenemos que entender que el Evangelio empieza en Génesis capítulo 3. Pero yo les tengo una noticia. La Biblia no empieza en Génesis capítulo 3. Empieza en Génesis capítulo 1. Y la Biblia no empieza con el dilema del hombre. La Biblia empieza con el proyecto de Dios. Y lo que Dios está restaurando no es tu salvación, sino su proyecto eterno. Y para hacerlo tuvo que salvarte. Entonces, lo que Dios quiere de ti no es solamente que tú estés con Él durante toda la eternidad. Eso lo desea ardientemente. Desea vivir toda la eternidad contigo, en su familia, en su gran casa, alrededor de su mesa. Y ahí acabo de explicar cuál es el proyecto eterno de Dios. Él quiere restaurar su plan original y tú eres parte de ese plan. Y yo también. Y ese plan original es que tú seas semejante a Jesús. ¡Qué tremendo esto! ¡Qué gloria más grande! Nosotros luchamos con la salvación, luchamos para no perder la salvación cuando Dios está luchando por otra cuestión. Dios está luchando para restaurar su plan original, que tú seas ese hombre y esa mujer nueva. Efesios capítulo 2 dice que Dios está haciendo de los judíos y de los gentiles una cosa nueva. Él no dice que los gentiles tienen que llegar a ser judíos para conocer a Jesús. No. Él no dice que los judíos ahora tienen que relajarse, tienen que ser como los gentiles para conocer a Dios. No. Él dice que Él está tomando desde los dos pueblos, los judíos
y los gentiles, y lo está haciendo de los dos una cosa nueva que nunca antes existió, un hombre nuevo, una humanidad nueva, distinta, que el mundo no conoció después del pecado de Adán. Solo en Jesús pudieron verlo. Eso es la nueva humanidad. Esa nueva humanidad va a habitar sobre la nueva tierra, bajo el nuevo cielo, con Dios para siempre. Y Él va a llenar su casa de sus hijos, todos semejantes a su Hijo Jesús. Coloca esto en tu mente, en tu meditación. ¿Por qué? Porque lo importante de esto es que lo que Dios quiere es que tú seas Jesús para alguien. Eso es lo que Dios quiere. Que tú seas Jesús para alguien. Alguien te necesita. Alguien necesita la revelación del Padre. Y tú la tienes. La estás viviendo. Déjeme explicarlo de otra manera. Y con esto terminamos la primera media hora. Jesús fue la primera encarnación de Dios en el mundo. ¿Qué quiere decir encarnación? Quiere decir que Dios se hizo hombre, ¿no? Dios Cristo, Dios Hijo, no Dios Padre, Dios Hijo, Cristo desde la eternidad, se hizo hombre, tomó forma de hombre en un cuerpo al cual le pusieron Jesús. Mientras Jesús está vivo, Dios está viviendo en la tierra. Eso es lo que se llama encarnación. Dios, 100% Dios, tomó parte en un hombre, 100% hombre. Eso es lo que se conoce como la encarnación. Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Pero te tengo otra buena noticia. Como toda la plenitud de Dios estaba en Él, eso es lo que dice Pablo en Colosenses, toda la plenitud de Dios también está en nosotros. La iglesia es la segunda encarnación de Dios en el mundo. Ahora, ¿quién se encarnó? Dios Espíritu. De manera que el Espíritu Santo viene y habita en nosotros y está haciendo un trabajo de transformación en nosotros. Y el objetivo de este trabajo de transformación es que todos nosotros seamos semejantes a Jesús, precisamente con la misma misión que tuvo Jesús en el mundo. ¿A qué vino Jesús? ¿A revelar el Padre? ¿A abrir el camino al cielo? ¿A mostrar el camino a Dios? Él vino a amar al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único. ¿Para qué? Hay que parar. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mas Él no le envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por medio de Él sea salvo. Ahora, repitamos ese versículo con referencia a nosotros. De tal manera ama Dios al mundo que nos ha enviado. Que nos ha enviado. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor. ¿Cuál es el objetivo de enviarnos? Lo mismo que tuvo Jesús, para que todo aquel que cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Dios no nos ha enviado al mundo a condenar el mundo, sino que para que el mundo, por medio de nosotros, sea salvo. Jesús le dice a los discípulos que le preguntaron, oye, muéstrenos el Padre y basta. Basta, con eso ya vamos a estar súper claro. Y él, ¿qué le dice? Tanto tiempo que me han visto a mí y todavía me hacen una pregunta así. y es que yo y el Padre. ¿Sabe cómo tus vecinos van a conocer a Dios? Por medio de ustedes. Porque ustedes son la segunda encarnación de Dios en el mundo. Eso es el objetivo de Dios. La meta final es que nosotros seamos semejantes a Jesús, no solamente en lo que Él era, sino también en lo que Él hacía. A mí me impacta y me llena de gloria este concepto. Me cambió totalmente mi forma de pensar, preocupado por mí mismo, tratando de no hacer nada malo, tratando de alguna manera, aun cuando yo sabía que la salvación es por gracia, tratando de alguna manera no desagradar al Padre para que Él no se enoje conmigo, para no perder la bendición, para que Dios siempre me esté bendiciendo porque pucha que lo necesito. Y nuevamente me encuentro envuelto en un mundo del yo y de primera persona singular. Hermanos, la Biblia comienza con Dios, termina con Dios y su foco es Dios. No nosotros. Y gracias a Él, que Él nos ama, nos tiene misericordia y nos ha incluido en este plan glorioso eterno de Él. De Él. Démosle gracias a Dios por nuestra salvación. Pero entendamos bien que la salvación solamente es un medio para llegar a la meta. Y una cosa más, yo mostré los textos el otro día, pero no tengo tiempo ahora. Lo último en esto es que nosotros somos parte del proyecto de Dios porque ¿cómo lo voy a decir? Nuestra participación en el proyecto de Dios es porque Dios así lo estableció antes de la fundación del mundo. Esto no es una cosa que se le ocurrió en la cruz de Cristo. Esto no es una cosa que se le ocurrió ni siquiera en el nacimiento de Jesús. Esto fue totalmente predeterminado antes de la fundación del mundo, antes de que hubiese tierra y cielo, antes de que hubiese cielo e infierno, antes de que existiesen los ángeles, los demonios, los hombres, los animales. Antes de todo esto existió en Dios un propósito eterno. Y ese propósito desde el principio, en el fondo, está focalizado en Dios mismo, manifestado en Cristo Jesús y administrado por el Espíritu Santo. Y Él nos ha invitado a ser parte de ese proyecto. Nosotros somos hijos ¿de quién? Hijos de...
Hijos de hijos de Dios. Lo más importante de esa frase, no somos los hijos, es el Padre. Dios no quiere ser Padre, Dios es Padre. Dios es Padre y tú eres hijo. Y como tú naciste de nuevo, tu nueva vida, esa que está escondida en Cristo, tiene un modelo y una meta. Y ese modelo es Jesús. Y esa meta es Jesús. Quiero, dependiendo de cuánto tiempo tenemos, quiero desarrollar un poco más este tema para incluir el proceso que Dios usa para transformarnos en sus hijos, que es muy interesante. Y después, si tengo algún momento, no sé si mañana, no sé cómo se da la cosa, quiero mostrar cuáles son los elementos de la vida de Jesús que deberían estar incluidos en nuestra vida. Vamos a comenzar con el proceso, porque el proceso es tremendamente interesante. Después vamos a seguir con los elementos, y no sé si va a haber tiempo para hacer todo eso o en otra visita, pero quiero solamente mencionar esto. Yo estoy seguro que tú me estás diciendo, yo me conozco, yo no soy como Jesús. Yo me conozco. No. Yo no, esto es imposible. No, yo quiero decirles algo. Es posible. Es posible. Porque el que hace lo imposible está en nosotros. Y nos está transformando a la imagen de Jesús. De aquí a poco, Dios te va a usar en la vida de alguien. Porque tú eres quien le va a revelar el amor de Dios. Tú eres quien va a revelar el hombre nuevo. Tú eres quien le va a mostrar la esperanza de una vida transformada en lo que una vez no era. Ese es el proyecto de Dios. Recuperar sus hijos y transformarlos en sus hijos conforme la imagen de su Hijo. Es posible, absolutamente. Amén. Demos un aplauso al Señor. A Él.